tardes, según se encuentren viendo este video. Mi nombre es Jafet Junior Cepeda Gómez, del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya, con la especialidad en sistemas computacionales. Al día de hoy presentaré un par de programas a modo de, por parte del temario de la asignatura de lenguajes de interfaz impartido por el profesor Ricardo González González. Estos programas consisten, anteriormente en la práctica número 7, en la actividad número 7, se había hecho hincapié sobre cómo fue, cuál es el procedimiento y sobre todo cuál es el propósito que tiene el uso de procedimientos en lenguajes de bajo nivel, en este caso para el Intel 8086 o 8088. Ya se había visto acerca de cómo es que se utilizan los procedimientos, cuál es el uso que tiene para poder formar estructuras y sobre todo hacer una modularización de bloques de código para poder tener diferentes funcionalidades en distintos bloques de código y poder utilizar estos propios bloques en diferentes ocasiones en la ejecución del programa. Pues esto fue en el caso de la práctica anterior, aunque ahora se consistirá en la revisión de dos temas. La primera es, como se mencionó de manera corta anteriormente, el uso de las macros, que es un proceso similar al uso de los procedimientos, aunque en la práctica realmente tenga una función distinta al uso de los procedimientos. Y un programa que como ya se había visto anteriormente en la actividad, si no mal recuerdo, en la actividad 6, con la manipulación de los archivos, veremos otro de los procedimientos que se pueden realizar con una de las funcionalidades que tiene el manejo de los archivos, que es con el caso de la lectura. Si bien no se encuentra integrada propiamente como una instrucción o una función en el propio procesador, sí se puede implementar por medio de una estructuración ya más compleja con uso de reiteraciones y desplazamientos en la memoria, poder hacer un programa que sea digamos tenga la funcionalidad de implementar una búsqueda de palabras en un texto que tenga que se haya guardado en un archivo en disco. Habiendo dicho esto, entonces pues voy a empezar a explicar primero cómo es que funcionan el primer tema, que viene siendo el uso de las macros, y segundo, después explicar un poco acerca del programa que emplea un algoritmo que si bien conceptualmente no es tan complejo, sí que a modo de implementarlo por medio de instrucciones en el procesador, sí es importante tener en consideración cada uno de los detalles que implican las operaciones. Pero eso lo dejaremos ahorita de lado. Nos enfocaremos entonces con lo que viene siendo el uso de las macros. Como se mencionó anteriormente, una de las cosas que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer una programación ya más estructurada en lenguaje ensamblador es empezar a tomar empezar a formar bloques o módulos que cumplan con funciones en específicas, que en el caso anterior pues lo habíamos visto representado también con los diferentes tipos, dependiendo del tipo de parámetros que se utilizan, que en sí mismos los parámetros que vimos con el caso de los procedimientos, pues vendría siendo asignaciones a registros o a direcciones de memoria que van a ser utilizados dentro de los propios procedimientos. Aunque en el caso de las macros, como se verá ahorita, realmente los parámetros los definiremos directamente al momento de llamarla de utilizar la macro que se define. Primero empezar, ¿qué es una macro? Las macros, digamos que tienen una estructura relativamente similar al uso de los procedimientos, es decir, se tiene una sección inicial en la que se va a delimitar en el inicio en el que se define la macro.
y una sección final o un mnemónico que indicaría pues digamos la delimitación hasta donde la última línea de código que correspondería a esa macro. ¿Por qué esta diferencia entre el uso de las macros y el uso de procedimientos si es que parecieran que tienen una estructura similar? Pues esto radica principalmente en cómo se manejan a nivel del comportamiento o del flujo del programa. En el caso de los procedimientos, como se vio anteriormente, lo que se hacía no eran no era una programación secuencial o lineal, por así decirlo, sino que se guardaba de manera recurrente dependiendo de las veces que se hacían las llamadas a los procedimientos. Se guardaba la dirección de la próxima instrucción que se guardaría en el instruction pointer, se almacena en la pila para poder tener ahí la referencia al momento de retornar y bueno, propiamente con la instrucción de red y obtener la dirección de retorno. Pero en el caso de del uso de las macros, la diferencia principal que tiene es que al momento de hacer de convertirlo a código máquina, lo que vendría siendo la asignación de la macro, es decir, al momento de serse utilizado, en lugar de en lugar de que el instruction pointer esté saltando de un lugar a otro en el código, en el momento del ensamblado se tienen digamos como incrustado o inline la estructura que sigue la macro, pero con los parámetros que se definen. Es decir, nosotros anteriormente en los procedimientos teníamos nuestro código principal, por así decirlo. Es decir, en el momento en el que se llama al procedimiento y el instruction pointer, es decir, bueno, el puntero en instrucción pasaría de la instrucción de la invocación del procedimiento a la primera línea que corresponde al procedimiento que se haya llamado, encuentra después la instrucción de retorno, recupera de la pila la dirección de retorno y continúa con la ejecución del programa. Es decir, se tiene la ejecución, se encuentra con el procedimiento, salta al procedimiento, regresa y continúa con la ejecución. Sin embargo, este enfoque, pues obviamente, como se mencionó anteriormente, enfrenta el problema de que al momento de estar empleando la pila y hacer un salto de una sección de código a otro, pues se tiende a tener una latencia con el tiempo de respuesta, es decir, el tiempo de ejecución del código al utilizar estas operaciones, pues tendería a ser más tardado. Es por eso que surge el uso de las macros, que en lugar de hacer que el instruction pointer salte de un lugar a otro, se incruste el código en la sección en donde se va a utilizar. Se tienen entonces nuestro código principal y al momento de nosotros declarar la macro o hacer uso de la macro, al momento de hacer el ensamblado, esa sección realmente se expande. En la memoria se verá reflejado como las propias instrucciones que se hayan definido en la macro se utilizan en esa sección del código. Es decir, las propias líneas que se tenían definidas para la macro se incrustan a partir de la dirección a la que se haya referido y es en base a ahí que se ejecutan todas las instrucciones que tiene la macro con el argumento que se haya procesado en un inicio. Y pues digamos, entendiéndolo de manera simple, es todo lineal. Es decir, toda la ejecución del código, si se utiliza en el caso de las macros, no va a ser saltos como en el caso de los procedimientos, sino que sería todo de manera lineal. Esto evidentemente tiene la ventaja de que los tiempos de ejecución, o bueno, los tiempos de reloj serían menores porque la ejecución es de manera lineal, no requiere del uso de saltos o de guardar la dirección de retorno en la pila, sino que todo se define en el momento
todo el código máquina ya se ha definido al momento de hacer la ejecución, así que ya no se requieren esos tipos de saltos. Pero ¿cuál es la, digamos, consecuencia que tiene? Pues que como nosotros dijimos, al momento de hacer la incrustación del código, pues las líneas que ocuparía para poder hacer la ejecución se amplían porque está utilizando el bloque que se ha definido de la macro incrustado en la sección en donde se ha referido. Por lo tanto, al momento de utilizar de manera muy recurrente el uso de una macro, pues la extensión del código evidentemente crecería. Es por eso que se recomienda que el uso de las macros no se haga con bloques de código que sean muy largos, porque evidentemente al utilizar un bloque de código muy largo para definir una macro y esta es referenciada de múltiples, pues sí, utilizada en muchas ocasiones, pues evidentemente el código se vería duplicado cada vez que se realiza el uso de esta macro. Eh, es por eso que se recomienda que para estos casos sean como bloques muy cortitos. Por ejemplo, con el caso de las impresiones, pues como nosotros lo vimos anteriormente, que utilizábamos un procedimiento, habiendo definido anteriormente la dirección efectiva cargada en DX para definir la posición del mensaje, pues con el uso de las macros realmente seguiría, asignaría las líneas de código correspondientes a la impresión, y ya no tan, a nosotros, al menos como parte de programadores, pues únicamente nos constaría de utilizar esta macro a nivel de escritura en el ensamblador, aunque ya a nivel del, de pasarlo a código máquina, ya realmente se estaría guardando, se estaría utilizando el código máquina que se define en la macro, pero ahora con los valores que se definen en los parámetros. Bueno, dijimos ahorita que se utilizan parámetros en el caso de las macros. ¿Qué son estos parámetros? Pues para poder definir una macro se utiliza lo que vendría siendo un identificador o un nombre, seguido del mnemónico macro, MACRO, para definir que pues, evidentemente es la inicialización de la macro, y los parámetros, que en sí mismos los parámetros hay que entenderlos que no son como de algún tipo de dato o no son alguna dirección de memoria en específico, sino que van a ser la referencia que se van a emplear en el propio bloque de código que corresponde a la macro. Es decir, si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer una para definir la impresión de un mensaje, pues nosotros podemos poner tal cual un parámetro que se llame MSG o como se quiere llamar, y sería su carga en DX, su carga de dirección efectiva. Nada más, evidentemente hay que tener en consideración que los parámetros que se vayan a utilizar al momento de definir la macro coincidan con los que se van a utilizar ya en el código principal. Es decir, si lo definimos así con un MSG para definir para definir después, cargar después en DX la dirección efectiva, nada más hay que asegurar que al momento de utilizar la macro, con el nombre correspondiente, pues también se cargue con la etiqueta, bueno, con la dirección que corresponde a la etiqueta que se defina en la sección de la definición de la definición de los datos, para que corresponda realmente con lo que se quiera emplear propiamente en la macro. Entonces se tiene eso, se tienen las delimitaciones con el nombre, macro y los parámetros que se vayan a utilizar dentro de la propia macro. Eso sí hay que aclararlo, que el nombre que corresponda de los parámetros solamente aplicaría para lo que tenga contenido dentro de la propia macro, y la terminación. En este caso, no se tendría una instrucción de retorno, puesto que no hay un cambio en el comportamiento en el instruction pointer, sino que todo el bloque de código se ejecutaría. Y pues bueno, habiendo definido así de manera rápida cuál
cómo es que se conforma una macro y sobre todo cuál es la función que tiene, que pues como les dije es ampliar de manera recurrente una sección de código incrustada en el propio programa en lenguaje máquina. Pues ahora voy a presentar de manera rápida cómo es que se emplea en el caso de la programación en ensamblador. Y para eso tenemos este pequeño programa que vendría siendo una sucesión de impresiones y de utilizar parámetros para poder hacer la ejemplificación del uso de las macros. Pues como tenemos siempre la definición del segmento de datos con los mensajes que se van a utilizar para los servicios de impresión. Y ahora lo interesante, que tenemos la definición de las macros. Como había mencionado anteriormente, se utiliza un nombre para definir como a modo de identificador el mnemónico macro y el parámetro. Este parámetro evidentemente nada más hay que asegurarse de que corresponda con lo que se vaya a utilizar en la operación dentro del propio bloque, que en ese caso tendría que corresponder a una dirección que sea una dirección a una etiqueta que en ese caso nosotros lo habremos definido en el segmento de datos, aunque la referencia, como se mencionó anteriormente, esta se hace al momento de llamar o de utilizar la macro, que vendría siendo aquí abajito. Nosotros realmente, nuestro bloque de código, lo que realmente va a ejecutar el propio microprocesador es esto. Y igualmente, ya mostrándoles un ejemplo práctico, voy a irme paso por paso. Aquí tenemos esta, que es la definición de la macro con la impresión de mensaje 1. Aquí hay que notar que se está, para poder utilizar una macro, únicamente, bueno, de manera directa sería utilizar el nombre de la macro a querer incrustar en esta sección de código y el parámetro, que en este caso el parámetro correspondería a la etiqueta que define una dirección de memoria para el mensaje, que eso es lo que vamos a después cargar posteriormente en DX. Y si notamos aquí bien, si doy aquí al siguiente paso, a la siguiente instrucción, vamos a notar que lo que se nota en amarillo, como ya vimos en anteriores programas, es digamos, el comportamiento o la instrucción que se está ejecutando en determinado momento por el instruction pointer. Pero no se mueve, es decir, no está saltando a lo que habíamos definido aquí en la macro. Eso, pues, como les había mencionado, se debe a que se está incrustando realmente lo que correspondería al código máquina de esta propia macro. Y de hecho, si nos vamos aquí, la primera pues vendría siendo la definición de la macro. Sí, sería más bien la de X mensaje. Ok, sí. Sí, o sea, al momento de ya pasar a la ejecución de la macro, lo que realmente se estarían ejecutando es el código máquina que se tiene en la definición. Nosotros tenemos primero cargar la dirección que correspondería al mensaje, que en ese caso sería con un move offset, en ese caso me siendo con una carga de la dirección efectiva, seguido después de cargar en AH la función de la impresión, y por último el uso de la interrupción. Como vemos, todos estos tres pasos realmente seguimos todavía en la ejecución de la macro, es decir, lo que se está ejecutando es el código máquina que corresponde a esa macro, pero con el parámetro que se delimitó anteriormente, que en este caso fue con mensaje 1. Entonces, al momento de utilizar mensaje 1, lo que se define aquí como el parámetro, que es mensaje, esa es la etiqueta, o bueno, la dirección que corresponde a la etiqueta que va a ser cargado en DX.
bueno, con la dirección efectiva. Se ejecuta la interrupción y como vemos, hasta que se termina de ejecutar todo lo que se tenga contenido dentro de la macro, seguiría con la siguiente instrucción. Es decir, el instruction pointer no estaría, eh, o sea, solamente está pasando de manera secuencial, no está haciendo un salto de un segmento de código a otro, sino que todo es de manera secuencial. En el caso de la suma, correspondería a esta macro, que pues es cargar lo que perdón, que en este caso se utilizaría con el parámetro 5 y 3, que correspondería a número 1 y número 2. Lo que se haría entonces cargar en AL el 5 y sumar en AL el número 2, que correspondería al 3, sería entonces aquí un 8. Y utilizaremos la función, bueno, la macro, que es para la impresión de un número, que en este caso se va a pasar como parámetro lo que se tiene en la L, que fue el resultado de la suma. Entonces, así, entendiéndolo así, pues una macro puede tener determinados parámetros para la entrada y también tener resultados alojados en una ya sea en el registro o en una dirección de memoria en específico, dependiendo de cómo se haya programado. Y pues en el caso de la impresión del número, pues sería con esta, que cargaría primero en DL. De hecho, lo podemos ver aquí en esta sección. Bueno, en la parte de la memoria, el código máquina en sí mismo y su interpretación ya con direcciones de memoria específicas o con valores en esta otra sección, que pues ya correspondería como al lenguaje o al uso de los mnemónicos, digamos, por cada instrucción que se tiene en este caso con la ejecución de esta macro. Correspondería entonces a un move, lo que se tenga en AL, en DL, pasaríamos entonces ahora a sumar lo que se tiene en DL con 30H, que para conversión en ASCII, y por último la impresión del carácter. Y pues bueno, a simples rasgos, este vendría siendo el comportamiento que tienen las macros, que se tiene que haber definido entonces la estructura del inicio y al final, las delimitaciones que tiene la macro, los parámetros que van a ser referenciados dentro del mismo bloque de código, y nada más asegurarse que al momento de utilizar la propia macro, los parámetros que se utilicen realmente correspondan a las funcionalidades o a la propia instrucción, o en este caso, por ejemplo, con el uso de la función de la impresión, que corresponda a lo que realmente se quiere utilizar, que en este caso, para el caso de las impresiones, correspondería a la dirección de memoria que, que fue definida anteriormente en el segmento de datos. Y pues sería entonces así de manera resumida el uso de las macros. Esto por la definición del primer programa. En el segundo programa, que realmente fue un programa relativamente complejo, porque requirió de entender cómo es que a partir de desplazamientos de byte por byte se puede hacer una comparación para una palabra. Lo que se busca entonces en el siguiente programa es realizar una búsqueda de una palabra en un archivo de texto que se haya escrito en disco previamente. Todo lo que ya habrán sido la creación, la lectura, la escritura y la eliminación de los archivos, es decir, todo lo que corresponde a la manipulación de los archivos con el sistema de archivos que es manejado por el propio sistema operativo. Se había visto anteriormente en una práctica que correspondía especialmente a cada una de esas funcionalidades. Lo que nos interesa en este programa es, uno,
poder hacer la creación y la lectura del archivo. Bueno, la creación, escritura y lectura del archivo, específicamente en ese orden. Y posteriormente utilizar lo que sería recabado de la lectura para poder hacer una operación en específico, que en este caso vendría siendo la búsqueda de palabras. De manera resumida, en este programa se busca hacer la creación de un archivo con la función que corresponde. Poder hacer inmediatamente después de la creación del archivo la escritura de una cadena de caracteres que correspondería, pues, básicamente al contenido que va a tener el archivo de texto. Y después, en una función o en una opción del propio programa, poder hacer la lectura, que recordemos, la lectura correspondería a partir de de una posición que en este caso está delimitada por el puntero del archivo, a partir de una dirección y con una cierta longitud de caracteres, que pues eso lo podemos definir la longitud poniendo el puntero hasta el final para poder obtener cuál fue la cantidad de bytes que se hayan escrito en el archivo. Pues a partir de la definición de que el puntero se tenga en el inicio y hacer el recorrido de los bytes que corresponden a la longitud del archivo, pues poder entonces recabar a partir de una posición de memoria, asignar byte por byte el contenido que se tiene en el archivo. Es decir, si por ejemplo el archivo tuviese un hola, pues estaría guardando a partir de esta dirección de memoria el valor del carácter en ASCII, que corresponde a la H. En el siguiente byte, el valor del carácter ASCII, que corresponde a la O, y obviamente así sucesivamente. Bueno, esto ya evidentemente se vio en el programa que fue con la manipulación de los archivos, pero lo que nos interesa en esta práctica es que después de haber leído o haber volcado en la memoria el contenido del archivo, es decir, ya se tiene a partir de esta dirección todos los caracteres que se hayan definido en el archivo hasta un tope, poder definir después a partir de otra dirección de memoria, tener aquí una cadena que correspondería a la palabra que queremos buscar. Entonces, ¿para esto qué necesitamos? Pues primero, haber creado el archivo, evidentemente, haberlo leído, es decir, haber pasado el contenido del archivo volcado en la memoria y y después, evidentemente, tener la cadena, que es la que queremos hacer la comparación con el archivo. Ahora, ¿qué procede? Porque, perdón, ¿qué procede? Lo que necesitamos para este programa, pues evidentemente, como el propio nombre de la función nos dice, una búsqueda, necesitamos hacer una comparación. Las comparaciones a nivel de ensamblador es de byte por byte. Es decir, a partir de se pueden utilizar registros, o también se pueden hacer comparación de distintos valores dependiendo del caso, pero para este caso en concreto necesitamos hacer comparaciones de byte por byte, lo que nos abre la pregunta: ¿cómo podemos poder hacer una comparación de una palabra completa? Es decir, nosotros tenemos la cadena que representaría la palabra y tenemos la cadena que es el texto completo. ¿Cómo podemos, primero, cómo podemos identificar a partir de qué secciones realmente es una palabra o son o simplemente son espacios en blanco? Segundo, necesitamos identificar evidentemente la palabra, es decir, poder hacer que a partir de una comparación en concreto que corresponda exactamente a lo que se tiene en la cadena. Y número 3, pues que tenemos que hacer todo esto de manera recursiva, es decir, no solamente a partir de la primera palabra o con un espacio fijo, sino que tenga que ser de manera recurrente hasta poder llegar hasta el final de la cadena que corresponde al texto del volcado del archivo. ¿Cómo hacemos esto? Pues primeramente
se tiene que definir como una especie de definición relativamente abstracta, que es cómo es que nosotros definimos una palabra. En el caso de los archivos de texto o, bueno, en lenguaje natural, bueno, escrito, pues básicamente las definiciones de palabras corresponderían bueno, al menos en este caso, corresponderían a cualquier carácter o cualquier conjunto de caracteres que se encuentran delimitados por tabulaciones, por saltos de línea, por bueno, en este caso también con retornos de carro, con espacios y también con ¿cómo se diría? Con la terminación que vendría siendo con el signo de dólar. Si, digamos, se encuentra una sucesión de caracteres y se encuentra después uno de estos caracteres que mencioné anteriormente, un espacio, una tabulación, se considera que a partir de ahí se ha terminado la palabra. Entonces, podemos hacer un recorrido de todo de toda la cadena, y tener como una especie de bandera en el que se delimite si se encuentra en el estado actual una palabra o se ha terminado de leer una palabra. Es decir, se tiene una sucesión. Es decir, podría ponerlo con un ejemplo aquí con el blog de notas. Por ejemplo, nosotros tenemos la cadena hola, hola, adiós. Nosotros por un ejemplo, nosotros tendríamos esta cadena. Entonces, para poder delimitar cuántas palabras son las que se están leyendo, pues primero tenemos que identificar si realmente lo que estamos leyendo es una palabra o es otra cosa. De hecho, lo podría poner aquí con más espacios. Entonces, leeríamos primero el primer carácter, el H. El valor del carácter nos indica que entonces no es un separador, por lo que nosotros identificaríamos esta como que estamos dentro de una palabra. Entonces nosotros tenemos, voy a poner así como palabra, lo tenemos entonces encendido. Pasaríamos a la siguiente, con la O. Seguimos entonces sin haber encontrado un separador y seguimos todavía con ese identificador. Esto ahorita con el caso para poder hacer el conteo de palabras. Y seguiríamos así de manera sucesiva hasta encontrarnos con la A. Identificamos que sigue siendo todavía una palabra y lo tenemos en P en 1, pero nos encontramos con un símbolo o un carácter que correspondería a un espacio. En ese caso, dado que nosotros nos habíamos encontrado en una posición en la que estábamos leyendo una palabra, se interpreta que al encontrarse un separador, la palabra se ha terminado. Y al momento de haber terminado de leer una palabra, el contador, vamos a tener aquí un contador de palabras. Cada vez que nosotros tuviéramos haber encontrado un separador, pero un separador después de haber leído una palabra, no simplemente cada vez que se encuentra un separador, porque por ejemplo aquí en este caso habría otro separador y eso no cuenta como una palabra. Si nosotros aquí tuviéramos entonces el flag que delimitamos para la palabra y lo apagamos, o bueno, en este caso encontramos que tenemos un delimitador, contamos entonces una nueva palabra y seguiríamos así. Evidentemente aquí en esta, como la definición de, bueno, el flag que tenemos para definir si estábamos en una palabra no se encuentra encendida, pues al encontrarse con otro delimitador o con otro, bueno, en este caso un espacio, pues no estamos contando una palabra nueva hasta que nos encontramos con un H. No es un delimitador, entonces activamos el flag que tenemos para las palabras. Y pues bueno, aquí ya se puede entender que básicamente utilizando los delimitadores con los espacios, las tabulaciones y teniendo un flag para poder limitar si nos encontramos dentro de una palabra, pues podemos ir incrementando el número de palabras que vayamos leyendo. Bueno, es en el caso de la lectura de las palabras, bueno, del conteo del número de palabras, pero también necesitamos ahora pues lo que estamos buscando en este programa, que es hacer la búsqueda de una palabra en concreto. ¿Cómo hacemos esto?
Supongamos que aquí nosotros tenemos la palabra, o bueno, voy a ponerle buscar, que nosotros tuviéramos el hola. Voy a poner esto de momento así. Igualmente ya se entiende que ese mismo proceso va a seguirse poniendo a la vez que se realiza el proceso de búsqueda. Lo que se tiene en este enfoque es que por cada vez que nos encontremos en una palabra, es decir, el flag que tenemos nosotros para delimitar si nos encontramos en una palabra se encuentra activa, pues vamos a realizar una búsqueda a partir de ese carácter. Es decir, nosotros estamos leyendo H. Entonces, a partir de la H, a partir de esta dirección de memoria en concreto, pues bueno, a partir de esta dirección empezaremos a hacer una búsqueda de byte por, bueno, una comparación de byte por byte de con la dirección de memoria que correspondería a esta cadena. Entonces, nosotros tenemos apuntado, voy a poner un puntero 1 y que tenemos el H, y un puntero 2 que correspondería, puntero 1 lo corresponderíamos a lo que tenemos en el texto, el volcado del archivo, y al puntero 2 con lo que definimos en la lectura del carácter de la cadena, de la palabra buscar. Entonces, lo que queremos hacer es ir recorriendo, bueno, y también tener aquí un contador, que es el número de caracteres que tiene la cadena. Entonces, lo que se va a hacer es ir recorriendo, hacer una comparación byte por byte para determinar si se encuentra con esta cadena en específico. Entonces, primera comparación, correcto. Segunda comparación, siguen siendo iguales. Entonces, seguimos haciendo las comparaciones. Tercera comparación, tenemos que la tercera posición y la tercera posición en el texto y la tercera posición en la cadena son iguales. Entonces seguimos con la comparación. Nos encontramos igualmente con una con las mismas ¿cómo se llama? Con los mismos valores que corresponden a los caracteres que estamos buscando. Y aquí ya habríamos leído entonces todos los caracteres. Y aquí es lo más importante. Si nosotros aquí tuviéramos un hola mundo, así tal cual pegado, esta es una palabra, pero no corresponde exactamente a la palabra que nosotros estamos buscando. Por lo que aquí parecería que ya habríamos encontrado la palabra que queremos buscar. Pero para poder determinar si es realmente la palabra que nosotros estamos buscando, invariablemente tiene que haber un separador, algo que delimite la palabra. Porque, pues, evidentemente, si nosotros tuviéramos no sé, un fer, o sea, bueno, en este caso con el hola y el hola mundo, si lo tuviéramos así pegado, pues tenemos que hacer esa comparación. Que esa comparación, pues como les digo, sería con un delimitador. Entonces, aquí el puntero lo tenemos en la A. Ahora, lo que se tiene que hacer es un desplazamiento de ese puntero, que para entender el puntero se refiere básicamente a la dirección de memoria, es decir, a partir de la dirección de memoria que estamos haciendo del desplazamiento, que eso lo utilizaremos con el tema que vimos del caso del direccionamiento basado y con desplazamiento, es decir, a partir de una base que vendría siendo la dirección de memoria que corresponde al texto, ir haciendo desplazamientos de uno por uno con un incremento. Pues entonces pasaremos a leer el siguiente carácter, que es un espacio. Entonces es un delimitador, dado que vimos todos los caracteres que corresponden a la palabra que fueron correctos, y al final se encontró un delimitador, damos por hecho que encontramos una palabra y retornamos más uno, bueno, incrementamos el número de palabras o número de coincidencias que nosotros encontramos en nuestro a partir de esa del texto, del volcado. Esto así de manera simplificada, evidentemente ya manejándolo a nivel de instrucciones en el ensamblador,
pues como podemos notar, bueno, aquí búsqueda, el algoritmo de búsqueda, ¿dónde está? Aquí está. Como les digo, a partir en el caso del lenguaje ensamblador, pues evidentemente tenemos que manejarlo con las propias instrucciones que corresponderían a estos procedimientos que realizamos ahorita con el ejemplo. Que pues como aquí en el caso de la búsqueda, inicialmente se carga en SI la dirección que corresponde a la etiqueta que tiene asignada la dirección de memoria del texto volcado. Entonces tenemos aquí cargando o sea, tenemos en SI esa dirección y estaremos cargando el valor del carácter en AL, revisar si es una comparación, si se ha terminado de leer todos los caracteres. Permítanme un segundo. Como les digo, se tendría que hacer una comparación si es la terminación del texto con el signo de dólar. En el caso de que sí, pues evidentemente se termina con la búsqueda. Se evalúa si es un separador y esto evidentemente para determinar, como se vio anteriormente, si nos encontramos o no dentro de una palabra. Y en el caso de que nos encontremos con una palabra, pues haremos el proceso de verificación. Nada más que aquí, por cuestiones de tiempo, bueno, por cuestiones técnicas, lo que sigue este algoritmo es que se va a realizar la comparación de la palabra carácter por carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros haremos la comparación a partir del H, que fue todo el proceso que les había presentado aquí anteriormente. Pero al momento de hacer esa comparación pasaría al siguiente carácter, que es la O. Y evidentemente, pues aquí ya el proceso se podría llegar a ser un poquito más lento porque estaría haciendo la comparación a partir del siguiente carácter. Probablemente aquí lo suyo sería hacer las comparaciones tomando en cuenta la dirección del desplazamiento que se tenga para esta búsqueda también. Es decir, a partir de aquí se sigue con el siguiente carácter, aunque aquí se retoma a partir de la dirección en la que se ha leído previamente, con guardando la dirección en la pila. Entonces haré la comparación desde la H, pero luego haría la comparación con la O. Y evidentemente aquí pasaríamos con una O y una H y no tendría la comparación y saltaría al siguiente carácter. Esto lo haría de manera recurrente hasta evidentemente encontrar cargar del valor que se tenga en AL, es decir, en la posición que se tenga en SI, el valor del carácter corresponda a la terminación o con el signo de dólar para poder terminar con las comparaciones. Y pues bueno, ya nada más serían los incrementos del número de palabras que se tiene y de las coincidencias. Y por último, recuperar pues es básicamente esos contadores para poder hacer después su impresión en pantalla del número de coincidencias. Pues bueno, ya nada más también como en anteriores programas, pues pasar ese valor numérico a una cadena en caracteres ASCII, que pues ya se vio en anteriores programas. Y pues bueno, ya nada más procederé a la ejecución del código para poder presentar que si se realiza la ejecución del programa correctamente. Voy a proceder con la creación del archivo. Y tenemos los menús para la creación del archivo y la lectura del archivo. Evidentemente, como no tenemos ahorita nada nada creado, pues procedemos primero a la creación. Voy a poner texto .txt. Evidentemente ya el proceso de creación ya lo habíamos visto anteriormente. Se define lo que viene siendo la cadena que corresponde al nombre del archivo. Se tiene la construcción de la ruta completa, que en este caso vendría siendo a partir de la unidad B, que tendría que haberse puesto aquí.
Eh, bueno, primero sería guardar el texto del archivo y después sería la creación, que lo podemos poner así. Hola, 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 adiós. Y guardamos. Se tendría que haber creado. Ajá. Y después de la creación, ahora tendremos que volcar el contenido del archivo en la memoria principal. Entonces pasaremos con la opción 1, con el submenú la opción 2 para leer el archivo. Pondríamos el mismo nombre del archivo para definir la ruta del archivo que nosotros habíamos creado previamente, que es texto.txt. Tendría que haber cargado entonces en la memoria. Lo podemos ver rápidamente aquí en debería ser espacio texto, no sé. Texto espacio. A partir de aquí. Y si lo viéramos, a partir de esta dirección es que se guardó el contenido del archivo, byte por byte, que pues correspondería al valor de la H, de la O, de la L, de la A y así sucesivamente hasta el final del archivo, que aquí debe tener la terminación con con el signo de dólar para poder hacer la delimitación que vimos anteriormente con el caso de la búsqueda. Bueno, tenemos eso. Ahora vamos a proceder con la búsqueda de palabras, que pues como mencioné anteriormente, una de las cuestiones que se tendría que ver a nivel de optimización es ver que las iteraciones, ver una forma de optimizar las iteraciones, porque al momento de estar haciendo las comparaciones byte por byte, se estaría, eh, digamos, podría llegar a ser un poquito lento el proceso de búsqueda, porque especialmente en un archivo de texto más grande, porque cada una de las iteraciones para la búsqueda de la palabra en concreto, pues invariablemente involucra hacer comparaciones, hacer ver si es un separador, hacer desplazamientos. Entonces, eh, cuestiones así hay que tenerlas ya más adelante con más cuidado y detenimiento. Entonces, procedemos a ingresar la palabra buscar, que en este caso yo había ingresado 3 olas. Hola. Y haría entonces la búsqueda de byte por byte, identificando el número de iteraciones que tiene esa palabra. Y pues bueno, ya más cabe aclarar que este tipo de operaciones, si bien parecieran relativamente abstractas, que no se encuentran definidas en el propio microprocesador, son operaciones que se pueden realizar con las propias instrucciones del microprocesador, siempre y cuando se tengan en consideración cuáles tienen como una este, como una interacción con el contenido de la memoria y saber interpretar el propio contenido de la memoria para una operación en concreto, que en este caso fue que a partir de una dirección de memoria pues se encontraba el texto y hacer desplazamientos para poder hacer la lectura de cada carácter y a partir de ahí pues hacer un proceso de búsqueda. Y pues bueno, aquí vemos que tenemos que se ha escrito la palabra hola ahí, la palabra hola 3 veces. Y sí. Y ya nada más la terminación del programa. Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Este ha sido uno de los programas que han sido relativamente más complejos porque involucraba como tener como una noción más digamos detallada de cómo es que se operan bueno, más que nada de ver cómo se podían utilizar los modos de direccionamiento para poder acceder a bytes, bueno, información en concreto de una que se encuentra alojada en la memoria, y también poder hacer una un programa que pueda hacer, digamos, por medio de instrucciones más simples o que se encuentran
ligadas directamente con el microprocesador, poder hacer instrucciones que sean, que tengan un uso práctico para programas que en este caso en la época, pues, cuestiones como un, editor de texto o un buscador de palabras, pues, pueden llegar a haber sido, de uso práctico. Y bueno, también entender que este tipo de operaciones ya han sido más optimizadas en el caso de los nuevos procesadores. Hay incluso algunos, por ejemplo, con el caso de las nuevas tarjetas gráficas, que ya a nivel de hardware se encuentran definidas, digamos, algoritmos o funcionalidades, como es el caso de la conversión de archivos o de compresión de imágenes, entre otros tipos de operaciones que pues evidentemente ahorran mucho lo que vendría siendo los tiempos de ejecución, pero todo esto recae con propias microinstrucciones o digamos eh, como operaciones más básicas que se manejan a nivel del microprocesador, por lo que todas estas conocimientos y sobre todo empleando estas prácticas, pues sí que se nos hace como es de gran utilidad para poder entender con mayor profundidad las operaciones que nosotros realizamos en lenguajes de alto nivel. De mi parte eso sería todo. Espero haya sido de su agrado y pues nos veremos entonces en la próxima práctica. Espero tengan unas lindas vacaciones y nos veremos entonces en la siguiente. Hasta luego. Muchísimas gracias.